miércoles 10 de abril del año 2024. Soy Azucena Uresti y estas son las noticias. La dirigencia de Morena en Guanajuato designó a Juan Ramírez Sánchez como candidato a la presidencia municipal de Celaya, sustituyendo a Gisela Gaitán, quien fue asesinada el 1 de abril. En su momento, el ahora candidato se dijo consternado por lo ocurrido con Gisela, quien consideraba, aseguró, su compañera y amiga. Sobre la investigación del crimen aún no hay datos concretos, aunque la dirigencia del partido ha exigido que la investigación se realice sin montajes ni chivos expiatorios y han pedido incluso que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Apenas 9 días después de lo sucedido en Celaya, ayer en Chiapas fue asesinado Julián Bautista, exalcalde priista de Amatenango, quien buscaba ser electo por segunda vez. El ataque ocurrió cuando la víctima se dirigía a sus labores a bordo de su tractor, cuando cerca del crucero conocido como el Carmelito, 2 personas a bordo de una moto le dispararon. Una comerciante que estaba por la zona resultó herida. Justo ahí en Chiapas, habitantes de la localidad de Taniperlas, en Ocosingo, mantuvieron dentro de una pequeña cárcel comunitaria por 12 horas al alcalde interino Alonso Pérez y a otros funcionarios por el incumplimiento en una promesa además de su antecesor. No cumplió el revestimiento de caminos, esto lo había prometido Gilberto Rodríguez de los Santos, el alcalde con licencia, quien llegó al gobierno con el Partido Verde y ahora busca ser reelecto por Morena. Los funcionarios fueron liberados luego de llegar a un acuerdo armonioso en el que la autoridad se compromete a concluir las obras. El chofer del director de comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Eduardo del Río, y un hombre más murieron tras ser atacados a balazos en la colonia Santa Cruz, Xochitepec, en la alcaldía Xochimilco. A través de un comunicado, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que abrió ya una carpeta de investigación. De acuerdo con los reportes, Eduardo del Río no viajaba en el auto cuando ocurrió el ataque el lunes por la noche. Ayer en su conferencia, el presidente criticó el formato del primer debate presidencial, el debate del domingo, aun cuando el lunes había dado su visto bueno. Esta vez, frente a los 23 gobernadores morenistas, puso en duda la legitimidad de las preguntas planteadas por los moderadores. En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. No reconocer absolutamente nada, con una supuesta consulta a todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger qué preguntas hacer. Y qué mal estamos en salud, qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones. Todo fue a tabla rasa. Bueno, esto dijo un muy molesto presidente de la República ayer. Más tarde, ayer mismo en conferencia, el consejero Martín Faz aseguró que se sabe de dónde vienen todas las preguntas y está garantizado que fueron hechas por personas reales. Acusar que fueron elegidas por capricho carece de sustento. Las preguntas tienen trazabilidad para saber de dónde vienen las preguntas y por lo tanto es falso totalmente que las preguntas hayan sido elegidas a capricho por consejerías o por nadie, ni siquiera por propio Signalab. Es una afirmación que carece de sustento. Ayer Xóchitl Gálvez, por cierto, se reunió por varias horas con la consejera presidenta del INE, con Guadalupe Tadei, a quien pidió que se suspendan las conferencias matutinas del presidente López Obrador porque dice que hace caso omiso a los llamados del INE para no intervenir en el proceso electoral. Y la mañanera, nosotros hemos pedido que se suspenda la mañanera. Otro daño terrible que se me hizo a mi persona, por ejemplo, fue cuando el presidente exhibió mis cuentas de mi empresa diciendo lo que se había facturado. Y esa es la agresión que sufrí de la mañanera, que sigo sufriendo. Ha habido muchísimas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme en la mañanera. Y los propios consejeros dicen que lo único que pueden hacer es emitir medidas cautelares, pero la reparación del daño que se ha hecho pues se tiene que buscar en los tribunales. Bueno, ahí también hablaron de la campaña que el INE ya tenía planteado iniciar el 19 de abril para informar a los ciudadanos que nadie puede quitar los programas sociales o condicionarlos a cambio del voto. Claudia Sheinbaum habló sobre esta reunión y dijo que la oposición fue a arrodillarse ante el INE. Fíjense, hoy fueron los del PRIAN al INE a arrodillarse, a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales. ¿Ustedes les creen?
Por su parte, Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano estuvo en la Universidad de Guadalajara, presentó su propuesta ante la comunidad estudiantil, y ahí propuso además entregar la medalla Belisario Domínguez a Roberto Canseco, el jefe de la Cancillería en la Embajada de México en Ecuador, por su intento de impedir el allanamiento a la sede diplomática el viernes. Ayer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, estuvo en Palacio Nacional junto a los otros gobernadores del presidente para abordar los avances en el IMSS Bienestar. Al término de la conferencia, Sansores dijo que su estado está más tranquilo con el paro de los policías que piden el cese de la secretaria de Seguridad. Pues mi estado está tranquilo, eso es lo curioso, ¿no? Creo que sin policía más tranquilo, menos delitos. Pero convocar una marcha. Sí, pero ese es delito y el socio y de la casita que salió Campeche. Absolutamente. Llegó Moreira para pagar 3 horas, 4 horas y unas maletotas. Bueno, pues ahí no se escucha muy bien, pero dice Laida Sansores, mi estado está requete tranquilo. Eso es lo curioso, ¿no? Creo que sin policía es más tranquilo, hay menos delitos. Esto le respondieron los policías. Qué mentira, porque nosotros estamos aquí luchando por una causa justa. Más de 21 días estando acá, trabajando, para ser exacto 26, trabajando y en la lucha de que se nos cumplan nuestras peticiones y que ella cumpla como gobernadora, que al parecer pues ella se está negando rotundamente. Hoy se espera que sea definida la situación legal del influencer Fofo Márquez, acusado por tentativa de feminicidio tras la golpiza que propinó a Edith, esta mujer de 52 años que estaba en un estacionamiento en Naucalpan, en el Estado de México. Ayer el juez ordenó un receso en la audiencia de vinculación o no a proceso, misma que se va a reanudar hoy a las 10 de la mañana. En la sesión, la defensa reprodujo en presencia de la víctima el video de la golpiza. Además, el Fofo se vio nervioso, por momentos lloró, y esto dijo Edith, la verdadera víctima, tras salir del juzgado. Sí me sentí otra vez agredida, las lágrimas se vinieron, los recuerdos se vienen, y más que lo pasó segundo, y fue algo de verdad que para mí difícil. Yo sé que es parte de su defensa, lo puedo entender, pero para mí fue muy, muy difícil. Yo me sentí mal, me sentí agredida. Todavía psicológicamente no estoy preparada ni siquiera para voltearlo a ver. Las amistades, todo el mundo me dice que me va a hacer y que me va a deshacer y que no va a ser él y que va a mandar a hacerme cosas, y pues sí me siento aterrada. Ayer en Palacio Nacional se revelaron imágenes que vimos ayer mismo, imágenes donde se muestra cómo más de una decena de policías ecuatorianos ingresaron a la embajada mexicana, amenazaron con armas al jefe de la Cancillería, Roberto Canseco, para lograr llevarse al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass. López Obrador reprochó al gobierno de Estados Unidos y de Canadá que no se hayan pronunciado de manera enérgica contra esta violación. A todos los ciudadanos, dejándole a los conductores el privilegio de poder escoger. A ver, ¿me ponen el audio correcto, por favor? Donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habla y reprocha a Estados Unidos y Canadá que no se hayan pronunciado de manera correcta, de manera enérgica contra esta violación por parte del gobierno de Ecuador en la Embajada de México en aquel país, cuando sacaron a Jorge Glass, al ex vicepresidente, que se encontraba refugiado ahí, pues en la sede mexicana. Después de este reproche del presidente, más tarde el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, condenó el uso de la fuerza y la irrupción de la policía a la Embajada de México. Dijo que observaron las imágenes y llamaron a ambos países a llegar a una solución. Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluyendo el uso de la fuerza contra oficiales de la embajada. Hemos revisado los videos de seguridad de la embajada mexicana y creemos que estas acciones fueron incorrectas. Hemos pedido a Ecuador trabajar con México para encontrar una resolución a esta disputa diplomática. Autoridades de la Ciudad de México, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional aseguraron y comenzaron a drenar anoche el pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en medio de la investigación que realizan por el agua contaminada en varias colonias de la Benito Juárez. Ayer le preguntaron al jefe de gobierno Martí Batres si esta agua es apta para el consumo y así respondió. ¿Es seguro consumir agua ahorita en esta zona de la que está saliendo de la llave? Muchos vecinos están denunciando y diciendo que tienen que comprar sus propios garrafones. La recomendación es usarla o no usarla. Como te decía, con las investigaciones concluyentes se darán todos los planteamientos y las acciones a seguir.